Buenos días, estamos Buenos días. con Jesús de la Hoz, que es vecino de Uña, uno de aquellos que recuerda en él, tiene esos recuerdos y conocimientos condenados un poco al olvido de lo que fue Uña y la serranía hace no tantos años. La infancia, su juventud, los oficios ya desaparecidos o la oportunidad de poner todo esto patrimonio cultural en valor será lo que nos conducirá a lo largo de esta entrevista. Muchas gracias, Jesús, por recibirnos en tu casa. Antes de nada, nos gustaría preguntarte algo un poco genérico. ¿Qué recuerdas de la Uña en su niñez? Pues yo recuerdo pues poca cosa porque cuando íbamos al colegio, pues resulta que ibas al colegio de chicos, que había dos colegios, chicas y chicos, y bueno, pues estuvimos estudiando pues lo básico, porque resulta que aquí las familias pues a los 13 años o 14 años pues los padres te mandaron a trabajar, porque no había otros medios de... Tenías que ir a trabajar, a ganarte un jornal, entonces eran los forestales los que llamaban a la gente, ¿sabes? Había un par de cuadrillas, eso pasaba en todos los pueblos, ¿sabes? Porque aquí salían dos cuadrillas, por ahí yo subía todas las mañanas, cuando yo empecé a los 14 años, pues 14 y medio, 15 años, por ahí por el escalerón, o sea que por eso me conozco muy bien el escalerón, todas las mañanas a hacer mi trabajo. A las 8 tenías que estar en el trabajo, ¿sabes? Hasta las 5 de la tarde. Parabas a comer y luego con las mismas, pues otra vez por el escalerón para atrás. Me acuerdo que cómo sería yo, que llevábamos unas caballerías, un macho o una yegua, ahora no recuerdo bien, y para bajar algo de leña, pues para la casa, para calentarte en inviernos. Y me tenían que cargar el macho porque yo no era capaz. O sea, que sería un crío con 14 años que tendría pues, 1,20 m de estatura. O sea, que por eso digo que la juventud, pues poca. Y trabajaba hasta sábados. El domingo que no trabajábamos, o te mandaba mi padre, te mandaba con las ovejas o te mandaba al huerto. O sea que la juventud ha sido trabajar. Es lo que hemos tenido aquí en los pueblos, es lo que ha habido. Más trabajo que diversiones. O sea que... Y uniendo a esos trabajos que había, ¿no? Un elemento fundamental de Uña es el río Júcar, cercano. ¿Qué Sí, oficios había un poco asociados al río? yo me aficioné un poco a la pesca a los 15 años, 16, con los forestales que iba a trabajar. Entonces eran forestales, no era de medio ambiente ni... ¿sabes? Y bueno, me aficioné a la pesca y era la única diversión y el único ocio que tenía yo. Era el día que no podía ir, o el rato que tenía libre, cogía mi calle y me iba al río, ¿sabes? Y eso es lo que... Así que... ¿Y de las maderadas recuerdas algo? Ya sé que eso probablemente fuera anterior, pero de las conducciones de madera por el río Y Júcar es que no, de eso o no historias recuerdo, que te de eso hayan no contado. recuerdo de oídas, por ejemplo, cuando estaba el cable, bajaban hasta el cable, la traían con caballerías, con carros, traían la madera y al cable. Por ahí la echaban por el cable, la descargaban ahí en el cable y luego con caballerías iba a la laguna y ya desde la laguna hacían un trasvase con madera por el canal hasta Villalba. Allí en el Salto de Villalba, allí volvían a sacarla, pero eso yo no lo he visto, eso son oídas que me han contado, ¿sabes? O sea, ¿Y otra cosa no... del cable, del famoso cable, si te acuerdas? ¿O No, no, cuándo acabó el no funcionamiento recuerdo, no del recuerdo cable de nada madera? de eso. No, ¿No? no, porque es que yo no sé el cable cuando dejó de funcionar. No, Claro. no tengo ni idea. Ahí sí que no tengo ni idea. No. Y bueno, aparte de la explotación maderera de los montes, que eso sí que ha seguido hasta la actualidad, Sí, bueno, eso sí. Cuando ya estábamos, como yo digo, cuando yo trabajaba con los forestales, pues las talas de madera eran, porque entonces maderistas en Cuenca había 6 o 8 maderistas. No es igual que ahora que están contados. Está el ayuntamiento, la fábrica del ayuntamiento, está Dalmacio, están los Olivas, 3, 4 maderistas. Antes solo del pueblo de Valera, Valera de abajo, parece que es de abajo, pues ahí venían 6 o 8 maderistas,
se quedaban la madera pues, para hacer sus carpinterías y sus cosas. Y claro, así pasaba que... Y entonces es lo que he contado, que entonces la prevención de incendios ahí se hacía todo el año, porque había muchas subastas de madera y había muchos despojos, pero todo eso en un año se quedaba quemado, se quedaba limpio el monte, estaba mucho más limpio que ahora. Ahora, ¿Y cómo era el trabajo en el día a día con los forestales, la explotación maderera? pues en la explotación maderera, normalmente con los forestales lo que hacías era limpieza, prevención de incendios, pero era todo el año, o sea, y en todas las zonas. Donde se había hecho la subasta de madera, por los despojos, todos esos, la leña, había mucha gente que se la llevaba, la que no, pues ahí se quemaba todo, no quedaba nada. Por eso digo que eso se quedaba completamente limpio. Por eso, a mi parecer, antes había menos incendios que hay ahora. O sea que estaba el monte mucho más limpio. Y aparte de esta explotación maderera, ¿ha habido aprovechamientos resineros en los montes de aquí de Uña? En los montes de Uña no. Si ya yo no es que me acuerde ya de los montes de la resina, pero aquí tienes ahí en la zona esa de Tierra Muerta, el Entredicho, que es un monte de Cuenca y Huélamo, ¿sabes? Ahí yo lo sé porque están las marcas en los pinos, claro, pero aquí en el monte de Uña no ha habido aprovechamiento. Sin embargo, sí que se aprovechó la pez, ¿no? Hay aquí dos pegueras. Sí, bueno, de eso... ¿Cuántas había en el pueblo? Dos, yo no recuerdo nada más que dos. Y las dos el que están funcionamiento, ahora... ¿recuerdas verlas en funcionamiento? Los hornos. Me quiero recordar de conforme preparaban la tea, como se suele decir. Traían los troncos o las ceporras, como dijéramos, de los pinos, ya viejas, que las desenterraban y las traían, y aquí las hacían, como dice aquí, las tillejas, las colocaban, claro, como lo que es la peguera, en redondo, ¿sabes? Pero no sé decir ni cómo le pegaban fuego. Yo creo que le pegaban desde arriba fuego, ¿sabes? Y se iba consumiendo pues, hasta que se terminaba de quemar, claro. Pero yo no me acuerdo de eso. Me recuerdo que sí, que venían a por la piedra o la resina, venía un señor de Villalba, que eran los pereas estos que dicen que tienen la tienda de... Bueno, ahora ya no tienen tienda, pues están jubilados, la tendrán en alquiler, el horno y todo que tiene. Y sí recuerdo que era ese señor el que venía. Otra cosa, que ya no sé si sería el padre de ellos, el que venía, o serían ellos. Yo creo que sería su padre, con un candanzote. Hace 60 años, pues, me también cómo sería. Y bueno, de aquella pez también dentro de una familia ganadera, ¿no? Que llegaste a trabajar como pastor. ¿Qué representaba la ganadería en Uña cuando eras más joven? Aquí ganadería había, pues como dije aquel, entonces estábamos 100 y pico de vecinos, pues había 6 o 8 personas que se dedicaban también a la ganadería. Uno con 100, el otro 500 y el otro 1000, por ejemplo, ¿sabes? Pero sí, había 6 o 8 ganaderos, se dedicaban a eso nada más. ¿Y cómo era el día a día de un pastor en estos parajes serranos? Pues de estos parajes, en verano, en otoño, en primavera, bien, en invierno, pues padeciendo mucho. O sea que nosotros desde aquí, porque esto, donde estamos ahora mismo, era una cuadra, que aquí teníamos las ovejas. Había inviernos que para que bebieran agua había que hacerles camino para bajar ahí al frontón, donde está el frontón, que había un abrevadero, pues había que abrirles camino para que pudieran beber agua de la nieve. Me refiero a la nieve que entonces caía. Hoy no nieva, pero entonces nevaba. Y claro, el que tenía, como dije aquel, donde meter los animales, pues muy bien. Pero había otros que no tenían dónde, y aquí en la Solana, desde aquí a la Toba, hay 3 o 4 cuevas que decimos, pues ahí se les llevaban y ahí pasaban el invierno. Todos los días el pastor pues llevaba pienso para allá y se venía a su casa a dormir, las encerraba allí y luego pues al día siguiente, si llovía como se hacía sol, tenía que volver al ganado, a las ovejas. ¿Y había tinás o, bueno, majadas por aquí cercanas? Sí, las cuevas esas, Sí. y son lo que te quiero decir, las tinás, pues ahí yendo a la Toba había un par de ellas también, pero
que era para eso, ¿sabes? Luego, en verano, pues muchos veranos te las dejaban las ovejas, eran sueltas las que estaban, no las guardaban, pues llevaban unos perros, para, si había una zorra o cualquier cosa, pero en verano estaban sueltas. O sea, las tinas y las cuevas eran sí, para el invierno, para invernar ahí, porque no había en el pueblo, no tenían dónde guardar el ganado, ¿sabes? Y tenían que ir a las cuevas. Y si te menciono el lado de Garcillejeros, ¿qué recuerdos te vienen a la cabeza? De historias De que te hayan historias, contado pues o que hayas vivido. hay menos, ahí esa zona nos pillaba peor y bueno, pero todo eso, esa de Garcillejeros, pues ahí tenemos, pues nada, 4 días que ibas por ahí, que también había unas tinas por ahí, y luego pues, como dije aquel, a ver si recuerdo cómo se llama la piedra, esa que hay tantas firmas de pastores, ahí las cobatillas, las famosas, ahí habrá firmas de la gente que ha pasado, pues yo qué sé, porque haya de 200 personas y del 1800, ¿sabes? Hay firmas ahí del 1800 que yo ni me suenan, pero ni los he conocido, ni mucho menos, claro. O sea que... ¿Y la pez la utilizabais para marcar a el Sí, ganado? pero esa, lo que no sé decirte es de dónde nos hacíamos con ella. Ah. Luego ya llegaron una época que eso lo prohibieron, la pez. Hubo que, nosotros, claro, somos los últimos ganaderos que hemos estado y tuvimos que comprar ya pintura, con pintura negra para marcarlas, para la marca que les poníamos, ¿sabes? Y mi pobre padre, como ya al final teníamos muchas, pues cuando estaba la paridera, pues marcaba con el 5 a la oveja y al cordero con el 5 también. Pues claro, y tenía 500 corderos, pues era muy difícil conocer de qué madre eran. ¿Sabes? El que podía coger cuando había nacido que estaba con la madre, pues sí, lo marcaba y lo... Pero luego cuando salían aquí de la cuadra, que salían todos a buscar a su madre, pues era muy difícil de saber cuál era su madre, si había alguno que no la encontraba, ¿sabes? Y estando marcados, pues no tenías dudas, buscabas el número y no sé, aquí. Bueno, Cuenca en general ha sido un poco históricamente referente de ganadería, de la industria textil. ¿Se trabajaba o se comerciaba la lana en el pueblo? ¿O sea, había aquí batanes o Nah, hilanderas? ¿O aquí no? ¿O se si es exportaba que, tal cual a si es otras zonas? que el otro día estuvimos hablando con Sergio que el nombre de Batán sería precisamente por eso, pero yo de eso no me acuerdo. Aquí la lana cuando se esquilaba las ovejas venían señores de fuera, se metían en sacos la lana y se la llevaban. O sea que yo del Batán ese, pues no recuerdo ni que me hayan hablado de él. Me han hablado de las cuevas que hay en el Batán, sí, que decían que eso lo utilizaban los que estaban trabajando en la laguna y en la toba, serían más bien en la laguna, está más cerca, pues eran obreros de cuando se hizo la laguna, ¿sabes? Pero yo del Batán no recuerdo, ahí sí que no puedo... Y algunas personas aquí, algunas mujeres que sí que trabajaron un poco para hacer cosas propias en el pueblo, me refiero. Sí, algunas alfombras o algunos tejidos. Nada, no. Aquí, si es que ha existido el Batán, que a lo mejor el nombre lo tiene por eso, aquí yo pienso que ninguno del pueblo puede decir hoy algo sobre él. No. Y unido con la ganadería, aquí había rebaños trashumantes. ¿Había alguna conexión que conectara con la Cañada Real? ¿Qué pasa cercana? Nosotros, mi padre al final y mi hermano han llegado, pero mi hermano le pregunté hace unos días y dice que no, que él ha bajado, mi padre sí ha bajado desde aquí andando con, pero él ha bajado ya cuando se bajaban en camiones, ya se cargaban aquí en camiones y, y lo que sí bajaba el ramal cuando decían que bajaba desde aquí, pero iban a buscar el ramal allá hacia Villalba, hacia el Ventorro y por ahí, que ya ahí era la vereda, ¿sabes? Y más ya bajarían por aquí o por el Ventano a buscar el ramal. O sea que desde aquí a la vereda principal irían sin vereda, sin ramal ni nada, ¿sabes? Irían por donde mejor iría el ganado, por ahí bajaban, ¿sabes? O sea, Y yéndonos a otra de tus facetas, Jesús, años después comenzaste a trabajar en la Delegación de Agricultura y realizas trabajos en la piscifactoría, entre otras cosas, en el Rincón de Uña, vamos.
¿Qué es este paraje del Rincón y por qué se sitúa allí la piscifactoría? ¿Por qué la pusieron ahí? Pues yo pienso que la piscifactoría se sitúa ahí porque el agua, aunque tiene cal, pero es un manantial que nunca se ha secado, ¿sabes? Y montas una piscifactoría y resulta que a los 2 años te se ha secado el manantial, pues no es muy, ¿sabes? Y el rincón, pues bueno, pues como hace ahí el rincón ese, entre las dos riscas ahí, pues ese es el nombre del rincón. Y el caz es un caz, no es un arroyo, es un caz. El por qué es un caz, no lo sé. Eso ya sí que le pusieron un caz, o podía haber puesto arroyo del rincón, pero no, sin embargo es caz, un caz. No pone arroyo de la piscifactoría. Ahora a lo mejor ya se nombra más el arroyo de la piscifactoría que antes, pero antes no se usaba el nombre de arroyo, ni de río tampoco. O sea que, Y este CAD del Rincón es el que alimenta principalmente la laguna, sobre todo de manera natural, ahora también el sí, río de Júcar. manera natural, sí. ¿Qué recuerdos tiene de la laguna, que es lo más simbólico casi del pueblo? Bueno, es que la laguna, yo desde que me acuerdo, antes dicen que había una laguneja ahí, antes de hacer la artificial más grande, que había una laguneja, por todo eso eran huertos. Yo tampoco me acuerdo de los huertos ni mucho menos, porque claro, la laguna la hicieron en 1924, era que, como para acordarse uno. Y dicen que había muchos huertos ahí, ¿sabes? Y claro, pues cuando empezaron a embalsar la laguna, pues todo eso se perdió, el huerto se perdió, ¿sabes? Y bueno, yo qué sé, dicen que había, como dice aquel, pero yo lo veo más a cuento, una isla flotante que yo no llegué a verla nunca. O sea que yo no sé si eso sería cierto, si será... Hay historias sobre esa isla. Sí, hay historias, flotante. pero... ¿Alguna que te acuerdes así? Pero no, nada, no. Que había, y el monstruo ese que decían de la laguna, vamos, para mí, esos son cuentos. Dirigiéndonos a la última parte un poco de la entrevista, hasta hace poco el ser humano y su entorno estaban conectados un poco en el día a día. Había diversos oficios tradicionales que se valían de los recursos del entorno. Había hornos, Sí. tejares, escaleras, son algunos de los ejemplos. ¿Cuáles de estos elementos podríamos encontrar en Nuña hace apenas 50 años? Bueno, hace 50 años aquí en Nuña había 2 hornos, ¿sabes? Y de 2 familias, cada uno tenía... Y como he comentado antes de empezar, la calera esa que está pasando hacia dirección Majadas, ¿sabes? En el primer puente que hay, que parece un acueducto, el primero que hay antes de llegar al puente de las Pozas, que se llaman hoy en el Río de la Madera las Pozas, pues antes de llegar ahí, pero para mí es una calera lo que hay, ¿sabes? Porque precisamente hace una semana estuvimos mirándola, digo, a ver si, es que cuando hicieron la carretera, aunque sea de tierra, pues digo, lo mismo se ha destrozado y ya no, pero no, está que se ve perfectamente. Y se ve que es la piedra blanca, que más blanca, ¿sabes? O sea que no es, para mí no es ningún tejar, es una calera lo que hay, lo que ha habido ahí, ¿sabes? Y comentando eso, lo que sí te iba a decir, en la finca esta del Rincón del Juez, ahí teníamos nosotros un pedazo que íbamos a sembrar, pues cebado, trigo, lo que, según, a lo mejor cada año llevaba una cosa, ¿sabes? Y ahí sí, ahí hay un tejar. Ese sí, porque hay cascotes de teja y cosas, y la piedra es rojiza, y además tiene el material para hacer tejas, lo tiene a 5 metros. La arcilla, ¿no? O sea que es vamos, de hecho se llama la tejera, aquello también. Y ahí le dicen al puente ese donde digo yo de la calera, le llaman la tejera, pero para mí es una calera. ¿Y había una cantera cercana, entiendo, a esa calera? ¿O No, la cantera está en la finca de la Herrá, le decimos la Herrá, en el paraje La Herrá Alta, precisamente. Ahí hay una cantera, pero ahí hicieron una cantera, no sé, hará 50 años o 45, no, 50 años hará ya. Estuvieron ahí trabajando, pero esa cantera la hicieron, pero para reparación de algunas carreteras o algo, ¿sabes? Si tenían que hacer carretera, pues sabes que precisa la piedra. Y le hicieron, luego ya, pues no sé si estaría 6 o 8 años o funcionando hasta que terminaron las obras y ya se paralizó y ya no hay más. Hay restos que se ve, claro, que ha habido una cantera con el desmonte de terrenos y todo eso. O sea,
Y los hornos de pan que mencionabas, estaban, ¿dónde se situaban? Aquí en el propio pueblo, entiendo. Sí, pues mira, uno había aquí en la plaza, precisamente, allí había un horno, y el otro, pues según cruces la plaza, bajas por la calle Cantón, así a la izquierda, doblas de hecho hay vivienda, claro, hay en él, pero vamos, que mejor era aquí en la plaza. Yo creo que era más cómodo para el pueblo y ¿Y hasta cuándo estuvo en funcionamiento? 1960. Sí, sí porque hubiera alguno en funcionamiento en el 1960. Sí, ya lo creo. Sí, porque me acuerdo yo perfectamente. Sí, por ahí. De los tejares sí que es verdad que te acuerdas No, más eso, por historias, ¿no? de eso nada, eso porque, como dice aquel, porque se ven los restos, pero nada más. O sea, y por el nombre del paraje donde íbamos nosotros a sembrar el... Ya por último, cerca del pueblo hay un elemento que prácticamente es conocido y sin embargo es muy llamativo, que son unas tumbas que vemos aquí cerca. ¿Qué sabemos sobre este hallazgo? Porque Pues, no se sabe prácticamente de mucho. ese hallazgo, yo pienso que yo las llegué a ver cuando iba, algunas veces cuando me mandaban de pastor, pues claro, corrías el monte y te tropiezas con ellas y son cosas que entonces cuando las ves, pues no les das importancia ni sabes qué es eso, porque con 14 años, hoy a lo mejor sí, pero entonces estamos más ignorantes, más... y no sabías lo que era eso, ni a qué se había dedicado. Podía haber sido, si lo piensas bien, oye, pues mira, un aljibe que han hecho aquí para el agua, por ejemplo, ¿sabes? Pero luego ya, pues, luego ya más adelante, pues ya te vas enterando y sabes qué es eso, son tumbas que hay aquí a 500 metros, hay por lo menos una o dos, me parece que hay, y luego subiendo hacia la toba, en la Malena que decimos nosotros, será Magdalena o como será uno, en la Malena, hay otras dos o tres, así a mano izquierda en la parte solana, ahí hay otras dos o tres, pero ya digo eso, y nada más que las ves y bueno, pues hoy a lo mejor sí le dan importancia a esas cosas, pero entonces importancia ninguna. Y pasabas por ahí con las ovejas, con el ganado y bueno, pues ahí se quedaban, y nada más que no puedo contar más de eso, claro. Y ya para finalizar, una pregunta un poco más en reflexión, ¿no? La diferencia entre el pueblo que tú viviste en tu juventud y el de ahora, totalmente afectado por la despoblación de estas zonas serranas, ¿le ves futuro a estos pequeños pueblos de la Sierra Conquense? Pues hombre, yo qué sé, entonces, como dice aquel, como en la mayoría de los pueblos, pues no voy a decir que a lo mejor pasara la gente hambre. Mucha gente sí, pero bueno, miseria sí había en los pueblos, las cosas como son. Hoy, pues, si nos quejamos que vivimos mal, pues para mí es mentira, porque vivimos mejor que vivíamos entonces, las cosas como son. Claro. Hoy a lo mejor lo que pasa es que nos falta un duro porque si tú tienes una televisión yo quiero tener otra como la tuya. Y, y por eso, entonces, como no había ni televisión ni radio, pues la gente a lo mejor era más feliz que ahora. Vivía su forma de vivir y a lo mejor eran más felices que ahora. Ahora, para mí, somos muy malos. Es verdad. Sí. Ves a uno que vive mejor que tú, eso, y a lo mejor si sale a pelo lo criticas. Entonces no pasaba eso. Entonces había, porque nosotros hemos segado, hemos trillado y hemos, ¿sabes? Y si veías que el cielo hoy en agosto, pues mira, viene una tormenta, ¿sabes? Me se va a mojar el grano, la paja, y entonces te ayudaba la gente. Hoy, si te ocurre eso, pues no sé si encontrarías alguno que te ayudara. ¿Crees que ese sentimiento de solidaridad también se ha perdido en los O pueblos? sea que, de verdad, claro, todo eso. Y antes se ayudaban los unos a otros, pues yo sé, porque sí, porque eran así, aunque no fueran familia ni nada, para que no te estropeara una cosa y te ayudaban. Hoy dirán, es fastidio. Es verdad, yo pienso así, que a lo mejor pienso así, a lo mejor es que yo también lo haría hoy. Entonces no, entonces te veías en compromiso y te ayudaban. Y ayudabas tú, claro, no es que te iban a ayudar a ti solo. Pero hoy somos muy distintos. Hoy ha cambiado todo mucho. O sea que Pues con eso nos quedamos. Esperamos que en el futuro esperemos a lo mejor ese sentimiento de solidaridad y de es comunidad verdad, sí. vuelva a los pueblos y a una manera también de a lo mejor
que se rehabiliten y que vuelvan a tener la vida que en su día tuvieron. Y nada más, Jesús, muchísimas gracias por ilustrarnos un poco de tu Pues, conocimiento y de luego, recibirnos aquí en tu casa. luego lo que os guste lo sacáis y lo que no, cortéis la cinta. Muchas gracias. Venga.